plan de trabajo es darles una serie de instrucciones o digamos una perspectiva general sobre qué es eso de la construcción de paz. Con base en eso trabajaré un poquito más en detalle algunos de los retos específicos del tema en el caso colombiano. Mi mirada siempre es comparada e internacional. En ese sentido procuro en la medida de lo posible dejar de hacer lo que tendemos a hacer en estos temas, y es mirarnos el ombligo y pensar que Colombia es el único caso que ha habido en el mundo en estos temas, en estas preguntas. Trato de obligarnos a pensar cómo ha sido resuelta cómo ha sido resuelto el mismo tema en otras partes, cómo lo han enfrentado otros países, qué historias de éxitos y fracasos hay en otras partes que nos sirven en este momento. Y concluyo con un espacio para preguntas en el que ustedes, digamos, podrán hacer desde preguntas puntuales sobre no entendí este concepto hasta, digamos, quizás incluso plantear algunas reflexiones más generales. Les cuento también que yo trabajo este tema hace ya más de 10 años. En la Universidad de los Andes existe un programa de investigación sobre conflicto armado y construcción de paz que se abrevia con CONPAS, en el Departamento de Ciencia Política, y ese programa, por cierto, nació como un programa de investigación sobre post-conflicto en el año 2003, cuando en Colombia ni siquiera supuestamente había conflicto. Entonces nos generó muchas, digamos, miradas irónicas por parte de diferentes sectores. Con el tiempo y por razones que les voy a explicar en un minuto, cambiamos el nombre de Programa sobre Postconflicto para hablar de esto, que es construcción de paz, que capta mejor esa idea de proceso que hay en este tema, más que un momento concreto que se llama postconflicto. Uno no sabe bien cómo aterrizarlo, no sabe bien cómo medirlo, no sabe bien cómo definir cuándo se está y cuándo no se está en postconflicto, y en ese sentido construcción de paz es, digamos, un concepto mucho más práctico para captar las reales tensiones y momentos que hay. Noten también que esto está, digamos, tenue, es parte de nuestro propósito de hacer de este un espacio muy amable. Espero que lo vean bien de todas maneras. En cualquier caso, creo y entiendo que una lectura, han sido asignadas lecturas en apoyo de estas charlas, y mucho de lo que yo voy a hablar hoy está incluido en esas lecturas, entonces también pueden, digamos, repasarlo ahí. Bueno, algunas aclaraciones sobre la construcción de paz serán la primera parte de esta charla, y luego hablaré de 3 tensiones en el caso colombiano para utilizar, digamos, este caso muy concreto efectivamente para analizar algunas de las cosas generales que digo sobre el tema. Empecemos con las aclaraciones. Lo primero, un poquito de contexto. No siempre se ha hablado de construcción de paz, se hablaba de resolución de conflictos, de transformación de conflictos, de transformación de contextos sociales, es decir, se han utilizado diferentes rótulos para hacer referencia a lo que hacen las sociedades desde el punto de vista doméstico e internacional para superar situaciones internas de conflicto armado. La actividad propiamente de construcción de paz nace en el contexto del fin de la Guerra Fría. Uno de los momentos clave del fin de la Guerra Fría fue la caída del muro de Berlín. Estoy segura que ustedes todos están muy chiquitos para acordarse de eso. Para mí ese fue, digamos, un momento que marcó mi conciencia política de manera muy importante, entre otras cosas porque además de colombiana soy alemana también, y la historia de las guerras europeas y la historia del muro, por cierto, atraviesa mi historia familiar. Entonces, digamos, ese hito de la caída del muro de Berlín fue muy importante para mí como persona, pero también para el mundo, en el sentido de que marcó un antes y un después en la manera en la que se entendieron las guerras a nivel mundial. Lo interesante del fin de la Guerra Fría, seguramente ustedes saben, es que una vez se acabó el enfrentamiento ideológico y militar entre las dos grandes potencias que antes competían por la supremacía mundial, se acabaron también muchos de los conflictos que en diferentes países eran de una u otra manera réplicas en miniatura de ese enfrentamiento global. Uno revisa conflictos armados internos en diferentes partes del mundo, África, Asia, América Latina, y encuentra que muchas de esas partes, una de las partes o incluso ambas partes, estaban recibiendo mínimamente financiación de uno de los bloques, los soviéticos o los cubanos y los Estados Unidos por otro lado, o están de alguna manera ideológicamente vinculados a eso también. La lucha de, por ejemplo, contrainsurgente anticomunista estaba claramente anclada en el proyecto ideológico estadounidense, mientras que muchas causas revolucionarias estaban alimentadas por el marxismo-leninismo, como se enseñaba y como se propagaba desde la Unión Soviética, ¿no? Entonces había claramente una relación entre muchas de las
conflagraciones domésticas en el mundo y lo que pasaba a escala mundial. Eso cambia dramáticamente en el contexto del fin de la Guerra Fría. Ahí se acabaron por un lado muchos de esos conflictos. En el momento en que se paró la financiación, como que se agotó la polaridad ideológica, muchos de esos conflictos empezaron a carecer de sentido, a carecer de formas de mantenerse y fueron cesando uno tras otro. Un ejemplo muy bueno para eso es El Salvador, por ejemplo, que es un caso muy utilizado para ilustrar esta réplica en miniatura de la confrontación mundial. Pero hay otros casos en África donde algo similar ocurrió también. Lo interesante de ese cese al fuego global, de alguna manera, es que hubo conflictos que permanecieron y que plantearon entonces poderosamente la necesidad de revisar la agenda y las causas y los actores domésticos vinculados al surgimiento, transformación y mantenimiento de los conflictos. Ya no servía la explicación de esto es simplemente una versión en miniatura de la pelea entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y por el contrario, esto requiere de una explicación doméstica, es decir, se cambió la mirada y se trataron de entender entonces las condiciones domésticas, los factores que internamente dentro de los países, estoy en un momento recibiendo eco, no sé para dónde ir y pararme, qué factores podían asociarse a que esos conflictos o no se habían terminado o incluso surgían nuevos. Ustedes seguramente han escuchado cómo empezaron a utilizarse argumentos de tipo nacionalista o étnico para dar cuenta de conflictos nuevos que surgían, o se empezó también a desarrollar poderosamente una explicación que buscaba en las posibilidades de financiación, en la viabilidad financiera de las confrontaciones, la razón de su existencia. No me voy a meter al debate sobre qué causa las guerras, pero sí quiero simplemente señalar la importancia de mostrar este vuelco en la manera en que a nivel internacional, a nivel doméstico, empezaron a entenderse las guerras. En ese contexto, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que nace en el año 1945 con el propósito fundamental de promover la paz mundial, se involucra masiva y enfáticamente en este tema de construcción de paz. En ese campo, la ONU se vuelve, digamos, pionera tanto en la conceptualización del término como en el liderazgo de iniciativas de intervención en diferentes países del mundo y en la formulación de una agenda global sobre estos temas que realmente tiene impacto en todos estos países en los cuales, insisto, o el conflicto no terminó o incluso surgieron nuevos conflictos. Y lo que hace la ONU en ese contexto, liderada por el entonces secretario general Boutros Ghali, es publicar una cosa que se llama Agenda para la Paz. Y ahí Boutros Ghali define, bueno, tan definido como lo logra la ONU, ¿cierto? En términos vagos y laxos para que cualquier cosa quepa, pero lo define por lo menos así. Construcción de paz trata de todas las acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída del conflicto. Aquí hay un mensaje muy importante porque ya se deja, insisto, de entender los conflictos domésticos como marionetas del enfrentamiento global y se busca, por el contrario, identificar las estructuras sociales, políticas, económicas, lo que sea, que en un país tras el otro explican la existencia y la transformación y la duración de las guerras. Y hay otro factor muy importante y es el de evitar una recaída del conflicto. Para ese momento la ONU ya aprendió y se ha ido constatando con el tiempo que la probabilidad de que los conflictos se reanuden es altísima. Lo común es que los conflictos cesen y los actores por una u otra razón retomen las armas en un momento posterior. Angola es un muy buen ejemplo. Angola empezó como una guerra por la liberación del poder colonial, pero posteriormente se transformó en un conflicto en el que fueron ya mezclándose ingredientes revolucionarios, financieros, étnicos incluso, y de esa manera ha tenido mínimamente 5 procesos de paz en las últimas décadas. El último terminó hace más o menos 10 años, pero periódicamente se formulan dudas sobre la capacidad de volver de ese un acuerdo
duradero y sostenible en el tiempo. Es parte entonces de esa experiencia que nos enseña que casi siempre la semilla de la recaída está contenida en los mismos acuerdos que ponen fin temporal a los conflictos y que lo común es que los conflictos se reanuden por las razones y las causas que sean. Esa es, digamos, una espada de Damocles que pende, voy a ser muy dramática, sobre la cabeza de los que negocian el fin o que buscan el fin de un conflicto. Ojo con que no siempre tiene que ser negociado, hay fines de conflicto que son por victoria militar o por físico agotamiento, digamos, no siempre el fin es una negociación, pero lo que sí sabemos es que en general los conflictos se reanudan y frente a esa probabilidad elevada, la ONU dice, listo, sabiendo que eso es lo que nos espera, si lo hacemos mal, busquemos entonces identificar aquellas estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz. ¿En qué campos? En todos estos y muchos más. Digamos, aquí fui lo más general posible, pero para ponerle un poquito de, digamos, límite a lo que entendemos por construcción de paz, lo menciono por un lado una tarea de muy corto plazo, es decir, no necesariamente es construcción de paz, brindar atención humanitaria, pero lo que sabemos hoy en día es que incluso la manera en la cual se resuelven en el corto plazo o en el plazo inmediato necesidades humanitarias puntuales puede tener implicaciones para la construcción de paz buenas y malas. En la medida o en la manera en la cual se distribuye, por ejemplo, ayuda humanitaria, pueden estar problemas institucionales nuevos, se puede estar fortaleciendo y perpetuando la división de poderes, se puede estar empoderando grupos que luego van a afectar de alguna manera los acuerdos logrados. En ese sentido, aunque, insisto, la atención humanitaria en general no forma parte del repertorio amplio y más de mediano y largo plazo de la construcción de paz, sí la incluyo acá por estos lazos vinculantes que acabo de mencionar. Muy importante también es todo el tema de desmovilización, desarme y reintegración. Hoy en día no sabemos si tiene que ser en ese orden o si de pronto es solamente D&D y reintegración lo dejamos para otro tipo de programas y fines. Sobre eso hay muchísimo debate con base en la ya vasta experiencia que existe a nivel mundial y sobre todo que existe y que se ha diagnosticado y monitoreado a nivel mundial en torno a estos temas. Está el tema de justicia transicional, que es un campo que estaríamos muy sobre la mesa en Colombia hoy. La pregunta de fondo es cómo se resuelve o cómo resuelve una sociedad las violaciones masivas de derechos humanos que ocurren en un contexto de conflicto armado, cómo extrae de ahí las lecciones necesarias para garantizar la no repetición, cómo reconoce, repara víctimas, pero cómo a la vez produce verdad y justicia sobre los hechos que de hecho acá hicieron sin comprometer, que eso es clave, la estabilidad política de lo que se acuerde. Está el tema de evitar una recaída al conflicto. Esas preguntas difíciles ni siquiera me voy a, digamos, atrever a abordarlas en detalle hoy, pero es un tema fundamental en este campo. Y finalmente está todo el tema de reconstrucción física, no la puse, pero digamos, obviamente en algunos países devastados por las guerras, la construcción de paz puede tener que ver simplemente con volver a poner un puente donde antes lo había y volver así a unir comunidades. Eso es algo que hicieron en Irlanda del Norte. Si uno revisa el paquete de ayuda que Irlanda del Norte recibió en su proceso de construcción de paz por parte de la Unión Europea, encuentra que gran parte de ese trabajo fue simplemente crear infraestructura física para volver a unir comunidades que se habían ido separando por el tiempo por razones de su propia voluntad, pero también por la física destrucción que se había podido causar por culpa de sí. Entonces eso tiene una parte, pero también está el tema institucional, político y económico, es decir, cómo genera uno procesos que apalanquen las necesidades de la construcción de paz, es también parte de eso. Y en ese sentido, también la ONU, un par de años más tarde, liderada por Ahmad Brahimi, es un algeriano que digamos que quizás lo conocen más recientemente porque intentó participar en la solución del conflicto de Siria, ya renunció también a eso, pero digamos él intentó ahí un rato y produjo este informe de acuerdo con el cual la consolidación de la paz eficaz es un híbrido de actividades políticas y de desarrollo dirigidas a las fuentes del conflicto. Y sobre eso quiero detenerme un poquito más adelante, pero primero quiero concluir este contexto. Hay un supuesto fundamental en todo esto y es interesante porque, digamos, ni siquiera me voy a poner a preguntarles a ustedes qué entienden por paz, pero toda esta literatura y toda la actividad que la ONU lidera tiene un supuesto muy importante y es que la paz es una meta alcanzable, es algo que puedo lograr, se puede construir y se puede subdividir en tareas puntuales.
Al mismo tiempo, es claro entonces que esa paz estable y sostenible requiere mínimamente de una reducción de los homicidios, pero tiene que estar apalancada por cambios sociales, económicos y políticos de alguna envergadura. Insisto ahí mucho en la primera definición de Boutros Ghali, quien nos da una pista en ese sentido y nos protege un poquito frente a una posibilidad real que existe, y es pedirle a la paz que resuelva los problemas de un país. Eso generalmente es lo que llamamos una agenda de desarrollo, y obviamente las dos se tocan, pero lo que entendemos de esa literatura y de los contextos en los cuales se ha implementado la construcción de paz es que no todo lo que le sirve al desarrollo necesariamente le sirve a la paz, y que hay que ser estratégicos en la definición de cuáles son aquellas estructuras tendientes a solidificar la paz concretamente, es decir, a producir una reducción de los homicidios, a evitar una recaída del conflicto. Eso me parece que es un mensaje todavía muy general, pero importante a la hora de saber cuáles son esos cambios sociales con el nombre que uno quiera ponerle, necesarios para evitar una recaída del conflicto, y cuáles son deseables desde el punto de vista de transitar hacia una sociedad mejor, pero que ya se vuelve, digamos, parte de una agenda más ambiciosa que solo la paz. Digamos, suena raro que yo ponga, digamos, en términos de jerarquía la paz por debajo del desarrollo, pero es así, digamos, desde este punto de vista. En cualquier caso, también es importante señalar que la construcción de paz es un proceso dinámico. No tiene secuencias limpias. Ya mencioné antes que hay mucho debate hoy en día sobre qué significa DDR, desmovilización, desarme y reintegración, pero tenemos casos donde se desmovilizan y se reintegran, pero no se desarman, y parece funcionar. A veces en Uganda, por ejemplo, a los combatientes les permitieron mantener sus armas porque esa era su fuente de seguridad, y simplemente se comprometieron a no usarlas. Eso suena rarísimo, pero digamos, se está experimentando con diferentes combinaciones y secuencias en el orden de las cosas para procurar el fin último, que es el de identificar las estructuras tendientes a solidificar la paz. Implica diversos retos y frentes de acción paralelos. No es un campo nítido, no es un campo limpio, no hay una receta que funcione en todas partes. Es un proceso muy contencioso y, como verán más adelante, es un proceso también profundamente político. La definición, quiero simplemente recalcarla, esa es, digamos, la definición vaga y amplia que rige todavía las acciones de la ONU en este campo, siendo la ONU la organización internacional principal encargada de esos temas a nivel global. Importante también señalar que este continuo de conflicto a paz empieza en plena guerra. Eso es muy importante porque a veces se piensa que para empezar a construir paz se necesita un acuerdo. Por el contrario, lo que se sugiere sobre este aspecto es que el acuerdo o el fin del conflicto, que puede ser, como ya mencioné antes, una victoria militar, puede estar en cualquier parte de este espectro, de este continuo. Lo importante es que las actividades empiezan en plena guerra. Colombia no es excepción para eso. Colombia tiene mínimo 2 décadas de experiencia en construcción de paz, en negociaciones mínimamente desde los 80 con los intentos más recientes por parte de los gobiernos nacionales de procurar un fin al conflicto vía negociar, pero también tiene una vasta experiencia, si uno revisa todo lo que se ha hecho aquí en términos de atención humanitaria, en la manera en que el Estado ha promovido la atención a la población desplazada forzadamente, en la manera en la cual se ha concebido la tarea de memoria histórica hace ya casi 10 años, desde la Ley de Justicia y Paz, cómo se ha encarado el reto de la reparación, cómo se han diversificado y descentralizado las tareas de la construcción de paz en diferentes entes locales y regionales. Es decir, claramente Colombia es un buen ejemplo para ilustrar esto. Aquí el conflicto no ha terminado y, sin embargo, hace muchos años ya se ha venido conquistando de alguna manera, o sea, se han venido adelantando actividades afines a la construcción de paz en diferentes ámbitos. Bueno, quiero ir a este punto porque me parece importante señalar. Y algunos ojos que se abrieron cuando dije de paz. No es lo mismo que desarrollo y que pedir la paz, que resuelva los problemas del país, pero quiero ser muy enfática en la importancia de hacer esto. Y para ilustrar mi punto quiero contarles la historia de Guatemala, muy resumidamente. Guatemala es un país que con Colombia figuraba entre los países con los conflictos armados más duraderos del hemisferio. Y concluyó finalmente, después de una ardua, larga, demorada, difícil negociación en el año 96, con un acuerdo general de paz que se metía en muchas, yo no quiero decir todas, pero muchas de las causas,
teníamos la duda de quién era ese aparato. Bien. Se metió en buena parte de las probables causas del conflicto armado en ese país. El acuerdo general abordó temas lingüísticos, temas étnicos, temas culturales, abordó el tema del manejo de la policía y la justicia en Guatemala, abordó el tema socioeconómico y decretó, por ejemplo, que al cabo de ciertos años debía elevarse en un 50% la carga fiscal en Guatemala que debían pagar los guatemaltecos. En pocas palabras, un acuerdo que se metió en muchísimas probables causas de la guerra, procuró brindar una solución para casi todas ellas y fue posteriormente, en el año 98, sometido a una consulta popular. ¿Quién sabe cuál fue el resultado de esa consulta popular del año 98? Explico brevemente la razón por la cual había que hacer esa consulta popular. Es porque parte del acuerdo requería una reforma constitucional que debía ser avalada por la población guatemalteca. ¿Alguien sabe cuál fue el resultado de la consulta? No solamente casi nadie votó, entonces hubo una abstención aberrante, sino que además ganó el no. Eso es, digamos, una historia dramática desde el punto de vista de buscar cambiar la sociedad por medio de un acuerdo de paz que efectivamente llevó a la desmovilización de las guerrillas, hay que decirlo, pero que luego no es avalado por la sociedad que es receptora de ese acuerdo. Sumado a eso, gran parte de esos acuerdos, la implementación de gran parte de esos acuerdos quedó pendiente. Hoy en día, Guatemala es un país en el que se han conquistado muy pocas de las promesas que ese ambicioso y generoso acuerdo de paz pusieron sobre la mesa, y es en muchos sentidos considerado por la misma sociedad guatemalteca una paz pendiente. Es cierto que la URNG, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que era una unión de varias guerrillas, se desmovilizó y no se volvió a armar. Eso sí se puede decir, pasó. Guatemala no recayó en la guerra, no reanudó su conflicto armado. Pero desde el punto de vista de todas las promesas que generó, es, insisto, una paz pendiente. Y ahí, digamos, viene un primer punto que quiero hacer sobre los riesgos de fundir y sobre todo confundir las agendas de la paz y del desarrollo. Hay criterios de comparabilidad y de eficacia que son diferentes. Hay países subdesarrollados que no están en guerra, y por tanto tiene que haber una diferencia cualitativa sustancial entre lo que hace la paz y lo que hace el desarrollo. Insisto, no quiero decir con eso que sean cosas dramáticamente diferentes. Plantear, por ejemplo, un programa ambicioso de desmovilización de combatientes exige conocer el mercado laboral de un país y saber cuál es su capacidad de absorción de esa mano de obra, de su capacitación, etc. Entonces eso es lo segundo es un problema de desarrollo, lo primero es un problema de paz y claramente se toca. Pero al mismo tiempo, insisto, pedirle a la paz, como lo hicieron en su momento los guatemaltecos, que resolviera los problemas del país sin contar con financiación garantizada, sin contar con voluntad política de los diferentes sectores implicados, generó una frustración de semejante gravedad en mi concepto que hace que a muchos guatemaltecos les parezca hoy en día que lo que lograron en el año 96 fue irrelevante. Y eso me parece es dramático también desde el punto de vista de medir la eficacia de estos procesos. Otro ejemplo para ratificar por qué son agendas complementarias pero no idénticas es el tema de la reparación y la reintegración en las comunidades. Colombia brinda un muy buen ejemplo para eso. En muchas comunidades en Colombia hoy hay grupos importantes de víctimas que están siendo objeto de políticas de reparación. El Estado colombiano, con un documento COMPES, declaró en el año 2011 que 54.9 billones de pesos iban a ser dedicados al tema de la reparación de las víctimas desde el momento de su firma hasta el año 2021. Sí, en ese sentido, quizás ustedes ya saben, pero digamos, el programa de reparación colombiano es considerado el más ambicioso desde el punto de vista de identificar número de víctimas, formas de victimización, etcétera, y montos destinados a nivel mundial. Entonces tenemos eso que está pasando en muchas comunidades con un montón de problemas y dificultades, no quiero negar eso, pero está pasando en muchas comunidades del país.
a la vez que se están reintegrando combatientes gracias a el programa de, digamos, por diferentes rutas han venido desmovilizándose combatientes tanto de los grupos paramilitares como de las guerrillas, para un total de 55.000 más o menos de desmovilizados en la actualidad, a lo cual se sumarían los probables 30.000 de desmovilizarse las FARC y el ELN también. Y esos desmovilizados están llegando a las comunidades también, y en varias partes aquellos que no fueron ni víctimas ni combatientes están viendo en su inmediato vecindario una tensión real entre lo que están recibiendo estas dos poblaciones vulnerables, consecuencia de la guerra, y estos que son pobres solamente. Ahí hay una tensión muy importante en la cual, insisto, se tocan paz y desarrollo. No podemos permitir que la atención a poblaciones vulnerables por la guerra se convierta en una fuente de nuevos agravios por parte de quienes no están recibiendo ese tipo de prestaciones. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en algunas partes, es una respuesta estratégica muy interesante, y es que muchas comunidades tienden ya a presentar sus necesidades de desarrollo como necesidades de reparación y paz. Es decir, necesito ese puente porque con eso voy a reconciliar esta comunidad, necesito aquella escuela porque con eso voy a tener una población, lo cual es totalmente legítimo desde el punto de vista político, eso así se hace, digamos, uno busca los recursos con el argumento que funcione, pero para mí lo que muestra eso también es una tensión muy interesante en entender, por un lado, que paz y desarrollo son cosas diferentes, pero en algunas situaciones se tocan, como esta que acabo de describir. En breve, hay un riesgo real en la mala construcción de paz. Cada iniciativa de desarrollo pues se puede perder claridad acerca de cuánto se están superando problemas del subdesarrollo y cuánto y cómo se están creando esas bases o estructuras dirigidas a una paz sostenible. Este es otro punto que me parece muy importante señalar. Una de las lecciones de la ONU en los años posteriores al fin de la Guerra Fría, y de nuevo basándose en ejemplos como el de Guatemala, es que es fundamental que las sociedades que protagonizan o que sufren los conflictos armados sean protagonistas también en la construcción de paz. Guatemala quizás de nuevo sirve aquí como ejemplo. En Guatemala no solo el acuerdo fue promovido, facilitado y casi que dictado por la ONU, sino que también después la comunidad internacional asumió gran parte de los costos de la implementación. Y en ese sentido, algunos expertos han atribuido esa debacle de la consulta popular del 98 a un deficiente desarrollo de ese sentimiento de propiedad local con respecto a la paz, ese sentimiento de esa paz es mía, esa paz es conmigo, yo asumo esos costos, yo asumo esos beneficios también. Sentir que básicamente la ONU les había impuesto una paz fue para muchos guatemaltecos una razón para sentir que eso no era con ellos. Y en ese sentido, el tema de la pertenencia local y en la literatura internacional, digamos, anglo sobre estos temas se habla de local ownership, no tiene que ver con propiedad privada, que me pertenece esa silla, tiene que ver con cómo me siento yo frente a una paz, o sea, siento que es un proyecto que me interpela, que me conmueve o no. Nace entonces por un lado de esas experiencias de excesivo paternalismo y elevado costo internacional, tiene sin duda también que ver con la necesidad de destetar un poquito los países en transición de la comunidad internacional. Como ustedes todos saben, digamos, en los últimos años y sobre todo desde el año 2001, no lo pongo acá, digamos, hay un proceso progresivo de retracción en el interés de la comunidad internacional de asumir costos de meterse en los países transicionales desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista personal político. Un muy buen ejemplo actualmente es la Unión Europea, que está suficientemente encartada con Grecia y con la crisis migratoria que está recibiendo el África como para dedicarle fondos a países que están en este momento en transición, Colombia siendo claramente una perjudicada de eso. Entonces esos dos factores, el aprendizaje sobre la necesidad de que las personas legitimen la paz con el aprendizaje o la necesidad de deshacerse de una serie de compromisos financieros, ha hecho que se haga mucho énfasis en la necesidad de que las sociedades inmersas en procesos de construcción de paz asuman eso como algo propio. En parte también porque eso promueve la rendición de cuentas. No se ha hablado mucho de ese tema en Colombia, nos tiene más o menos en la penumbra sobre cómo vamos a financiar esa paz una vez se firme, ojalá,
tenemos un COMPES que dice que serán 54.9 billones y sabemos que hay un montón de compromisos en reintegración y en paz territorial y en cuánta cosa, pero nadie nos ha hecho las cuentas de dónde va a salir ese dinero. Se nos ha dicho que esta paz es de los colombianos para los colombianos y significa también que los colombianos lo pagaremos, porque a nivel internacional, como ya les mencioné, pues han tenido muchas palmaditas en el hombro y hay apoyos verbales, algunas veces sustanciales, pero digamos nunca en la magnitud que otros países han tenido, digamos, la experiencia de recibirlo. En ese sentido, lo bueno de que sea una paz que tiene que ser construida por la sociedad que se beneficiará de ella, es que esa sociedad también le va a estar mirando los dedos a quienes ejecutan esos dineros, a quienes hacen promesas, y por tanto lo que sea que se acuerde, por lo menos tendrá mucha más solidez y legitimidad que aquello que simplemente es considerado un regalo que viene desde afuera. Tiene eso de ventajoso, genera en ese sentido también mucha más responsabilidad y autoridad en las sociedades transicionales. Si yo tengo que pagar impuestos para financiar un esquema ambicioso de reparación, pues mucho más probablemente voy a querer ver cómo se ejecutan esos dineros y si tienen el efecto deseado. Y también ciertamente le impone límites realistas a las posibilidades y los alcances. Evita un poquito de nuevo, qué pena que hable tanto de Guatemala, pero evita de nuevo eso de que a punta de una lista de deseos alineados de cosas que me gustaría que hacer en un país, más bien se salga o se logre a partir de ahí elaborar una lista más estratégica de temas que son aquellos que van a impedir una reanudación del conflicto. Y ya, esto lo dije básicamente para el caso colombiano, solamente agregaría entonces también que para nosotros eso significa, para Colombia el énfasis en el tema de la pertenencia local, fruto tanto de la necesidad como de la oportunidad que brinda el hecho de que la sociedad colombiana esté comprometida en esto, es que el rol de los actores internacionales es difícil de definir todavía. Recientemente tuvieron, digamos, oportunidad de jugar un papel un poquito más preponderante cuando obligaron, digamos, emplazaron o sugirieron a las partes no abandonar la mesa después de las varias debates que hubo en los meses recientes, pero en general todavía es un rol que no está muy definido y ciertamente no se va a derivar del músculo financiero que en otras partes ha jugado la comunidad internacional o ha aportado la comunidad internacional para hacer realidad las promesas de la construcción de paz. Y este es otro tema que me parece importante señalar también. Ya lo mencioné antes, pero lo quiero recalcar. Haría una mala labor como politóloga que soy no recalcar esto. Yo creo que a veces se nos olvida que, como cualquier otro proceso social, también la construcción de paz es un proceso político. Es un proceso en el cual incluso las normas internacionales se usan estratégicamente, en el cual los actores se constituyen con intereses estratégicos frente a las diferentes posibilidades de plantear sus demandas. Y en ese sentido, para mí, la pregunta por el poder está presente en todas partes, en cómo se reparten, promueven, sosegan o desactivan los diferentes poderes, los grupos involucrados. Creo que se ve que la construcción de paz es un proceso profundamente político. Y les doy varios ejemplos. Uno tiene que ver con una pregunta que también es pertinente para Colombia, la participación política de las organizaciones desmovilizadas. Les daré unos datos más adelante, pero quiero simplemente señalar, estoy segura que ustedes saben que según encuestas a los colombianos como que no les suena la idea de que las FARC, por ejemplo, participen en política en Colombia, ¿cierto? Vamos, todo el mundo no. Hay una constante histórica de apoyo a la solución negociada en el país, pero si uno empieza a mencionar los costos que esa solución negociada puede implicar, como ver congresistas elegidos con una circunscripción especial para las FARC en el Congreso, o alcaldes de las FARC, o gobernadores, diputados, concejales, etc., uno ve que inmediatamente hay una reacción muy negativa, muy adversa por una buena parte de la población colombiana. Es un tema político. La pregunta ahí es: ¿por qué temen? ¿Por qué no? ¿Cuál es la concepción de democracia posconflicto que se puede desarrollar en un país con 50 años de guerra como el caso colombiano? ¿Cómo se generan ahí espacios para una organización que ciertamente después de 5 décadas en el monte no le va a interesar simplemente o solamente ir a la cárcel, sino que obviamente tiene aspiraciones políticas y obviamente tendremos que aceptar en el juego civil, digamos, de la competencia electoral? Otro tema me parece fundamental también, que es político y se nos olvida a veces. Yo siempre hago campaña a favor de meterle más ciencia social a la justicia transicional. No sé si hay muchos abogados acá, pero yo lamento que
este tema de la justicia transicional esté dominado por una visión muy del derecho de la justicia transicional, sin plantearse también esto como un proceso social donde las legitimidades, donde hay competencia entre legitimidades de los diferentes grupos, donde al ver que a uno le otorgan, el otro quiere también, y eso es clave para entender, por ejemplo, en este momento la discusión que hay en las Fuerzas Armadas sobre justicia transicional, si se equiparan o no con las atrocidades que fueron cometidas por actores armados ilegales o no, sobre si las víctimas se pueden, digamos, equiparar en los derechos frente a otras comunidades que han sufrido, sobre si, por ejemplo, me parece fascinante, yo estudio mucho temas de acción colectiva, sobre cómo explicar que hay más de 3.000 organizaciones de víctimas en Colombia que a punta de formas de victimización diferentes, manifestaciones regionales distintas e incluso, digamos, números de organización distintos no han logrado producir, digamos, visiones conjuntas de qué entienden por reparación, y claramente muchas veces van en contravía incluso de lo que víctimas no organizadas quieren. Es decir, hay claramente una pregunta ahí sobre por qué no logran acción colectiva, por qué demandan lo que demandan, por qué lo entienden de cierta manera, y eso me parece fundamental de nuevo entenderlo como un proceso político. El hecho de que para algunos paz signifique, mucho paz implique que eso requiere un castigo a ciertos actores, y es un momento claramente políticamente diferente. De nuevo, si ustedes revisan el debate que hubo sobre castigo y justicia a la luz de la ley de justicia y paz, es muy interesante porque los mismos actores participan hoy, pero entran a veces en tensión fuerte con sus propias posturas en el pasado reciente o con otros actores sobre la arena, cuando la pregunta es la misma: ¿cómo y cuánto debo castigar a las personas que protagonizaron las violaciones de derechos humanos en un determinado país? El tercer tema me parece, digamos, personalmente fascinante. Noto con preocupación que mis hijas que están en el colegio hoy en día reciben la misma formación, o más bien malformación en la historia nacional como yo la recibí. Digamos, yo no sé cómo fue para ustedes cuando fueron al colegio, qué les enseñaron de conflicto armado y de paz ahí. Yo entiendo que, o veo todavía que hay una enorme, grandísima timidez que atribuyo a la dificultad política de hablar de estos temas, y que lleva por tanto a una ausencia muy fuerte de la discusión sobre estos temas, del surgimiento de sectores armados, de los grandes hitos, digamos, del conflicto y la paz en Colombia, en la formación, en la pedagogía esencial. En ese sentido, cuando hablamos de pedagogía de la paz, yo ni siquiera me refiero solamente, o no me gusta referirme solamente a cómo lograr convencer a una opinión pública de que por favor le apuesta al proyecto de la paz, sino entender más bien cómo fuimos educados todos nosotros que nacimos en plena guerra en estos temas, y cómo eso impide muchas veces el acercamiento y la comprensión de la postura del otro. Y creo que ahí tenemos un reto gigantesco, preguntarnos cómo enseñamos historia nacional desde el 48 en adelante. Y finalmente también en el tema de los actores y las normas internacionales, nos encanta, digamos, el argumento de vendrá la Corte Penal Internacional y exportará todos esos criminales, se los llevará a la Haya y ahí sí los castigará como se lo merece. Pero resulta que no es así. Digamos, ya cuando fue fundada, digamos, muchos actores domésticos usaban la amenaza del actor internacional para producir reacciones en sus países, pero también con el tiempo tanto los organismos internacionales como los actores políticos domésticos han aprendido que hay margen de maniobra, que la normatividad internacional no tiene los dientes suficientes para producir los resultados que algunos esperan, y en ese sentido decir que la norma internacional cobija las jurisdicciones domésticas realmente no basta para entender lo que en la práctica vemos, y es que cada país negocia sus espacios jurídicos internacionales y domésticos a su manera, de nuevo un tema absolutamente político. Y por tanto para mí riñe con esas expectativas de que algo así como una normatividad internacional puede aplicarse en forma neutra y desarticulada en constelaciones políticas nacionales y nos resuelva los problemas que tenemos en los países. No va a ser así. Tenemos margen de maniobra, lo han aprovechado, se negocia también ahí, es un tema político de distribución del poder. Y también finalmente me parece importante señalar esto: la construcción de paz, como es un tema político, puede resultar costosa política y económicamente para distintos actores. No es un beneficio para todos. La paz no le conviene a todo el mundo, eso hay que decirlo claramente, ni política ni económicamente. Es importante entender por qué y a quiénes, para entender de nuevo cuáles son esas estructuras que van a apoyar o afectar la sostenibilidad de lo que se acuerda. Sobre el caso colombiano, ¿cómo voy de tiempo?
Oscar, ¿mira? ¿Quedan 15? O sea, ¿ya es hora de preguntas? Bien, gracias. Eso me sirve para hacer esta breve alusión a 3 tensiones que veo hoy en el caso colombiano. Eso ustedes lo saben, Colombia tiene el conflicto armado más duradero del hemisferio occidental. Los intentos previos de negociar la paz con las FARC han fracasado. En fin, no los voy a agotar con estos datos sobre contexto e impacto que todos lo saben, y simplemente quiero hablar de 3 tensiones que me parece importante mencionar. Hay una tensión en torno al tema económico. La última vez, bueno, esto lo saben ustedes quizás, Financial Times se refirió a Colombia como la nueva Colombia en el año 2013. En marzo de este país, el País de Madrid, el periódico País de Madrid, habló de Colombia como el león colombiano, en alusión a los tigres asiáticos, el león colombiano. Formamos parte de las CIBES, somos líderes regionales en práctica regulatoria. Doing Business, que es una revista del Banco Mundial, nos ha puesto como el caso milagro también en formas de agilizar la manera de hacer negocios, en brindar un contexto, un entorno agradable para la inversión, y ciertamente la inversión extranjera directa está en alza. Estas claramente no son señales de un país en crisis. Estas no son las señales de una sociedad devastada por la guerra. Y eso me parece que genera una tensión muy interesante a la cual yo me refiero como la paradoja de la abundancia versión colombiana. Ustedes quizás han escuchado este término de la paradoja de la abundancia, que se refiere en general a cómo los países que son abundantes en algún recurso no necesitan acudir a rendición de cuentas, a impuestos, a construir ciudadanía, y por tanto, curiosamente, a pesar de ser muy ricos, caen en procesos de desestabilización política. Ese es un ejemplo muy bueno para eso. En Venezuela, donde a punta de tener petróleo en barriladas y un precio alto, el Estado nunca se vio, o pocas veces, recientemente por lo menos, no se vio la necesidad de generar lazos de responsabilidad con sus ciudadanos, llevando a algunos de los desastres que estamos viendo en la actualidad. Yo no lo entiendo en ese sentido, lo entiendo más bien en el sentido de estamos en una sociedad que es considerada una sociedad en bonanza económica. Los indicadores, no solo macroeconómicos, sino también desde el punto de vista de cobertura educativa, de salud, de inversión extranjera, de ser destino de toda clase de innovaciones y de valoración a nivel global. Esta es una sociedad muy distinta a las que en otras partes han sido caracterizadas como sociedades en guerra. El conflicto no está afectando tanto a la economía. Este es un claro contraste con los años 90. Ustedes, de nuevo, si están muy chiquitos, pero yo sí me acuerdo, los años a partir de la mitad de la década de los años 90, este lugar era angustioso. Había un escalamiento del conflicto armado muy agudo, había una recesión económica sin precedentes recientes, y había una crisis de gobernabilidad política muy grave. Era la época del gobierno Samper, que se la pasó una buena parte de su gobierno defendiéndose de acusaciones de haber sido financiado por el narcotráfico. Una época de crisis muy clara que muy fácilmente, por tanto, llevó al consenso de que necesitamos al menos controlar uno de los frentes, que es el de conflicto armado, ya que se tomaron un montón de bases militares, ya que se secuestraron un montón de soldados. Por favor, negociemos paz. En ese sentido, ese proceso del Caguán siguió la ruta clásica de los países en guerra, donde una crisis aguda lleva a la conjugación de factores y al surgimiento de un consenso social en torno a la necesidad de negociar la paz. Ese consenso en la situación actual claramente está ausente. Hoy en día es mucho más difícil hacer ese argumento de lo que llamamos el dividendo de la paz. Hay muchísimos colombianos a los cuales básicamente les resbala lo que pasa en La Habana o no, lo cual es hasta cierto punto positivo, porque quizás entonces decían no obstaculizar lo que sea que se implemente o se firme, pero es grave desde el punto de vista de pertenencia local, si ustedes recuerdan unos argumentos que di antes. Pero es interesante, la sociedad colombiana en general hoy en día, y la economía en particular, no siente los estragos de la guerra como la sentía hace unos años, y eso da para una diferencia cualitativa muy importante con respecto al contexto en el cual se plantea el proceso actual. Para los empresarios con los cuales yo trabajo bastante, tengo una línea de investigación bastante profunda, larga y duradera sobre temas de la relación entre sector privado, conflicto y paz. Esta es un poquito la frase que lo recoge. Ya el argumento económico hoy para el sector privado que le apuesta al proceso de paz no es necesitamos la paz para crecer,
sino necesitamos la paz para volvernos más competitivos, consolidar los logros alcanzados, lo cual naturalmente no es un discurso que abarca y comprende el sector privado todo, sino que se reduce a unos pocos que habíamos apostado a la apertura internacional, que les ha ido bien y que claramente entienden que Colombia tiene, digamos, ganancias que hacer. Para una buena parte del sector privado que está funcionando mejor o incluso simplemente bien en contraste con o en sí, la paz en este momento no es una necesidad muy grande. Las implicaciones de estas son varias. Para mí la más delicada es esta, ya lo mencionaba antes. Este proceso de paz ha sido planteado como un proceso de paz de los colombianos para los colombianos, pero si los colombianos no sienten que el conflicto es grave para ellos, entonces va a ser mucho más difícil generar los consensos y los apoyos sociales necesarios para asumir los costos económicos y políticos reales que la implementación del acuerdo tendrá. Y creo que eso me parece muy importante, digamos, en todos esos aspectos sobre dónde generar los recursos, de la reparación, del DDR, de la reforma agraria, del desarrollo de los territorios, todo eso finalmente se revertirá a una discusión de cómo voy a financiar eso en un país en el cual la ausencia de crisis hace que la necesidad de la paz sea percibida como un problema mucho menos agudo que lo había sido en otras épocas o que ha sido en otras partes. En tema de reparación, por ejemplo, digamos, unas cosas que vemos claramente es que la reparación goza de un apoyo social muy vasto y muy amplio. La causa de las víctimas es mayoritariamente abrazada por la sociedad, pero ya hemos escuchado voces de quienes dicen, hay los oportunistas ahí, hay personas que se hacen pasar por víctimas que no lo son, ya tuvimos ese caso en Mapilipán, y seguramente hay otros, digamos, eso pasará y eso minará el apoyo social que en este momento tiene el tema, y se agudizará cuando empecemos a preguntarnos dónde sale ese dinero para reparar, para reintegrar, para generar paz territorial, etc. El apoyo de sectores clave como el sector privado, por tanto, creo que es un tema que hay que discutir ahí. Y de nuevo está la pregunta sobre la comunidad y la cooperación internacional. Hasta ahora, digamos, lo que se ve es que por razones de necesidad y de legitimidad, esa comunidad internacional va a seguir jugando un papel más bien tímido, más bien desde el punto de vista de legitimidad política y mucho menos desde el punto de vista de meterse la mano al bolsillo y dar apoyos. Otra tensión que me parece fundamental es esta en torno al apoyo de la población. Esto es lo que dice el presidente Santos a nivel internacional, esto es lo que vemos internamente. Esto no sé si alcanzan a verlo muy bien, son los resultados de una encuesta que hace anualmente el Barómetro de las Américas, que tiene su hogar en el Departamento de Ciencia Política en los Andes, y hace montones de preguntas. Todo esto lo pueden descargar de internet si les interesa, pero por ejemplo pregunta, ¿usted ve posible el perdón y la reconciliación de los ciudadanos con los miembros desmovilizados de las FARC? Aquí están los datos del 2013 y el 2014. Ven ahí, en primer lugar, que hay muchísimos nos, pero también hay un dato interesante, y es que entre el 13 y el 14 pareciera haber una tendencia de disminución en el rechazo a ese tema de paz y reconciliación, sin por eso restarle, eso me parece importante señalarlo, al gravísimo y fortísimo escepticismo que en la sociedad colombiana reina frente a esa perspectiva de convivir con miembros desmovilizados. Esto queda más claro, por ejemplo, en la pregunta sobre hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con que estas acciones contribuyan a la reconciliación. Y si ustedes ven de izquierda a derecha, recordar públicamente los crímenes es la opción menos preferible en contraste con cárcel, que tiene un apoyo mayoritario. Ojalá más de 8 años, que es más de lo que es igual a o más de lo que se le daba a los paramilitares movilizados, y esa historia ustedes la conocen. Sabemos en qué quedó ese intento de traer solo 8 años de justicia a los paramilitares desmovilizados, y vemos por tanto cuál es la probabilidad real de que siquiera se logre algo de cárcel. Esta pregunta es sobre desmovilizados en la vida civil, que acepto yo que los desmovilizados sean amigos de mis hijos, sean vecinos, trabajen conmigo, o que sean hombres que trabajen conmigo o mujeres desmovilizadas que trabajen conmigo, y ven que entre más lejana la relación, es decir, de personal a laboral, pues hay más aceptación, como es razonable, pero muestra, digamos, también un cuadro que se puede ver solo en barras verdes, como lo hicieron quienes produjeron esta gráfica, o si uno hace el complemento para completar el 100% acá, en barras rojas, ve los enormes retos que en ese campo hay todavía y que contrastan con esa visión positiva que tiene el tema a nivel mundial.
A mí me parece frente a eso muy importante tomar muy en serio y entender los temores y las prevenciones. Las cosas que han pasado en este país son horribles. Creo que nos falta todavía reconocer, conocemos un montón de detalles, sabemos los pormenores de la macabra novela de las violaciones de derechos humanos que han pasado en este país. Los detalles, digamos, morbosos son fáciles de rastrear, fáciles de conocer. Entender a partir de eso las posturas políticas de las personas creo que ha sido mucho menos explorado. Considero, por ejemplo, que la estrategia actual del gobierno nacional de entender pedagogía como decirnos es bueno la paz, abracémonos, perdonémonos, reconciliémonos, ganaremos de la paz, la economía crecerá aún más, etc., es equivocada porque se salta un paso importante que es este. Entienda por qué, después de 50 años de guerra, las personas tienen, en muchos casos, rencores legítimos, resistencias serias y no base en el perdón su apuesta futura. Yo creo que uno puede convivir en paz sin perdonar, y efectivamente hay cosas imperdonables, y eso, digamos, es una historia que han aprendido todas las sociedades transicionales. La pregunta y la clave creo que está en precisamente reconocer, evitar esa apología del perdón, como yo la llamo, mejorar la pedagogía con este tipo de mensajes y tomar muy en serio esos temores y prevenciones. Desafortunadamente eso es parte del campo de los psicólogos, entonces yo no me puedo meter en eso, no tengo las herramientas disciplinares suficientes, pero si algún psicólogo acá busca un buen tema de investigación, me encantaría que miraran eso. Por último está la tensión de las expectativas. La construcción de paz genera expectativas que es preciso cumplir y también delimitar. A mí me aterra, por ejemplo, no sé si ustedes han visto recientemente la propuesta que hizo la senadora Claudia López en torno a cómo construir paz en el país, y mete a eso cosas como si fueran árbol de Navidad. O sea, vías para la paz, escuelas para la paz, atención primera infancia, vacunas para todo el mundo, seguridad en serio, instituciones políticas que funcionen bajo la corrupción. Y yo quiero todo eso, yo alzo la mano cada vez que me dicen cada una de esas cosas, de acuerdo, pero pedir que todo eso sea resultado de la paz creo que es un error muy grave, que nos mete en un escenario similar a lo que pasó en Guatemala, que insisto, lo que logra es que incluso, lo que genera es que incluso logros pequeños sean desvalorados totalmente, porque no alcanzaron el gran objetivo y no son, digamos, comprendidos en su dimensión realista. Me parece fundamental entender cuáles son las estructuras de incentivos que generan las políticas de construcción de paz, cuáles son los incentivos para también entender las acciones y necesidades de los actores políticos que ahí participan, y en breve básicamente saber que la construcción de paz genera una avalancha de expectativas y demandas, pero que el riesgo de que entre en moratoria es alto cuando empiezan a incumplirse. Creo que ese es un delicado equilibrio que de nuevo nos pone de presente la tarea de distinguir la agenda de la paz con la agenda del desarrollo, evitar confundirlas para, ojalá, digamos, avanzar en este largo y arduo camino. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Tengo espacio para preguntas. Bueno, muchas gracias a la profesora Angélica Redberg. Tenemos un espacio de preguntas. Por favor, vamos a asignar 5 preguntas. Entonces, pues, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, recuerden, vamos a tener luego un espacio de más preguntas. Ustedes revisen un poco el sílabus del curso, se van a dar cuenta que hay un espacio que ustedes van a poder preguntar a la profesora Angélica, o pueden escribirle en su correo unas preguntas, y eso va a ser un paso clave para concreta de los indicadores, digamos, como lo dijiste, no
población rural, y ciertamente hay una distancia gigantesca entre lo que opina la gente de las zonas más golpeadas por la guerra y los que no. Y lo que encontramos en encuestas como estas es que las personas en zonas de conflicto tienden a ser mucho más comprensivas, mucho más urgidas de que se negocie y mucho más comprensivas con las necesidades de los diferentes grupos, de lo que son las poblaciones en las áreas urbanas. Y ciertamente la experiencia con la guerra en carne propia contribuye a eso. No quiero decir con eso que en lo urbano no hayamos tenido experiencia con la guerra, obviamente la hemos tenido también, pero ciertamente en contraste con otras épocas, y en absoluto, digamos, la experiencia es muy diferente estar en veredas del sur del país, o pueblos o ciudades intermedias que están en lockdown, ¿de acuerdo? O sea, tengo datos sobre eso, no los puedo dar, pero si te interesa hay un montón de información sobre eso. No sé, tienen las dos. Gracias. Vamos por la pregunta número 2. Bueno, mi nombre es Luis Guerra. Profe, durante toda la presentación usted ha señalado con bastante detalle lo que es el concepto de construcción de paz. Y bueno, hace señalamientos en cuanto a que hay conflictos, no especifica muy bien cuál es el origen de los conflictos, y luego habla que ese conflicto llega hasta un fin, un cese, y después de este puede ocurrir la paz, citando puntualmente el caso de Guatemala, donde usted hace la alusión de que la paz aún está pendiente, a pesar de que el conflicto aparentemente está suspendido, con riesgo de recaer. Entonces, llevando eso a nuestro caso colombiano y sobre todo a lo último que usted mencionaba de expectativas, en donde creemos que la paz abarca muchísimas cosas, yo llego como a 3 conclusiones. Algunas de ellas pueden excluir a las otras. Una es, en Colombia no entendemos qué es la paz. La segunda es, no hay un consenso acerca de qué es la paz. Y la tercera es, no sabemos qué queremos hacer para llegar a la paz. Y creo que todo eso tiene que ver con la definición propia de lo que es paz. Entonces, si usted podría, con, digamos, su experiencia, lo que ha leído, lo que usted conoce, sintetizar en lo posible un concepto definitivo para esa palabra que nos ha traído tanto problema. Yo en mis clases, no, ¿hola? Sí, ya. Yo en mis clases hago ese ejercicio, digamos, ¿qué es paz para usted? Y las respuestas son muy variadas. El equilibrio, la solidaridad, la justicia, sentirme segura. De hecho, hay montones, yo de verdad no quiero hacer el ejercicio de entender paz según ustedes. Yo me ciño a una definición que usa la ONU, y es conflicto armado interno, es una conflagración que produce 1000 muertos anuales atribuibles al conflicto entre partes, una de las cuales es el Estado. Digamos, eso es tan técnico como eso. Y en ese sentido, construcción de paz es clave que tenga que ver con ese punto que señalé, y es que tiene que producir mínimamente una reducción de esos homicidios. Eso se logra, según lo que nos muestra la experiencia, cuando busco obviamente la desmovilización y el desarme, pero además el tipo de cambios sociales que son afines a esas estructuras que sostienen ese acuerdo puntual. Yo sé que eso es, digamos, súper fangoso, porque casi siempre se sabe a posteriori qué fue lo que hizo que sirviera para la paz y que no, ¿cierto? Digamos, tenemos un problema contrafactual permanente ahí. Pero lo que sí nos dice eso es, ojo con confundir paz con cosas buenas, ¿cierto? Como todo lo que le podemos pedir de cambio social a un país. En ese sentido, creo que en Colombia estamos en mora, digamos, me lo encuentro todo el tiempo cuando hago entrevistas, cuando hago mi trabajo cualitativo, que consiste en buena parte en entrevistas, y es, no sé, personas diciendo, es que ayer iba por la calle, me robaron el celular, y entonces ¿para qué negocian la paz en La Habana? Entonces yo quedo pues con los ojos abiertos, porque digo, ok, digamos, hay que explicar que hay una diferencia entre ser víctima de criminalidad urbana y que eso tiene nada que ver con lo que negocian en La Habana, pero el ciudadano promedio, el día que firmen la paz, va a medir la eficacia y su legitimidad con base en hechos como esos. Entonces, para el gobierno, por ejemplo, para el gobierno, digamos, para las organizaciones que trabajan en esos temas, hay un lapso de tiempo crítico, que es un año posterior a la firma de un acuerdo, en el cual las condiciones
de toda la población, sea afectada directamente por la guerra o no, tiene que mejorar algo para generar esa lealtad, digamos, a la firma y a la necesidad de asumir algunos de los costos que tiene que ver con su otra pregunta, de la paz. Sí, porque digamos el ciudadano promedio quizás no haga esa distinción juiciosa entre eso que estoy definiendo yo desde el punto de vista de la ONU y lo que esa persona percibe como consecuencia de un país en guerra. Entonces yo creo que eso es parte del trabajo pedagógico que hay que hacer, aclarar que paz significa una cosa muy puntual, que no significa que se resuelven los problemas del país, es más, no significa que se termina la delincuencia común, ni que se termina el narcotráfico, ni que se terminan, digamos, los actos de sabotaje que de por sí puede haber. Eso no significa que un acuerdo sea irrelevante e innecesario, porque sí significa que se compartimentaliza y se elimina uno de los problemas y se pueden redirigir esfuerzos y recursos, pero claramente es uno de los retos que tenemos en términos de ese trabajo pedagógico. En ese sentido estoy de acuerdo en que no es necesario perdonar para que haya paz y alguien que no perdona no es necesario. Pero me interesaba ese tema, si es algo particular de la situación de Colombia o si el tema del perdón me interesaría saber un poco cómo viene mucho antes, no digamos yo. Otros escenarios. Sí, exacto. Digamos, la crítica, que no es además solo mía, acerca de este tema viene mínimamente desde el caso de Sudáfrica. Si ustedes quizás recuerdan, hubo una comisión de verdad y reconciliación en Sudáfrica que pasaba en vivo y en directo las confesiones de quienes habían cometido violaciones a los derechos humanos por televisión y que ahí mismo debatía y decidía sobre el destino que esas personas que confesaban debían tener. Había una oferta de amnistía a cambio de verdad plena. Pues había un incentivo muy importante para someterse a esto de declarar públicamente las atrocidades cometidas para acceder así a una amnistía. Esa es una fórmula que hoy en día ya no se contempla, ya no se acepta, pero en su momento, en parte también por el componente cristiano tan fuerte que hubo en el caso surafricano, digamos, la presencia de Monseñor Desmond Tutu, la idea de que el único que puede perdonar es Dios un poquito, permeó esa comisión y generó como la cierta presión hacia perdonemos, salgamos adelante perdonándonos. Entonces hubo muchas escenas de víctimas con los victimarios abrazándose públicamente, ofreciéndose y aceptándose los perdones mutuamente, y digamos, eso fue tomado en algún momento como ejemplo para el mundo y posteriormente ya ha sido criticado por lo que acaba de decir y lo que yo también traté de comunicar, y es que hay cosas imperdonables, pero eso, en segundo lugar, no debe impedir que una convivencia pacífica. La pregunta ahí es, ¿qué causa los ciclos de venganza? ¿En qué medida los conflictos se reanudan por poca justicia versus otras razones? O mucha verdad. Sí, digamos, ese tipo de constelaciones multiformes de factores es preciso entenderlo. Y lo que yo siento, vamos, no sé, Pacho Santos cuando era vicepresidente en algún momento dijo, Colombia ya le perdonó a los paramilitares. ¿A nombre de quién estaba hablando? ¿Cierto? Y ese tipo de cosas que indignan, además son innecesarias, porque no hay necesidad de perdonar a nadie y sí ser capaz de renunciar a la necesidad de buscar venganza y de volverse a amar para generar algún tipo de igualdad de condiciones. Cuarta pregunta. Sobre eso hay mucha literatura, digamos. O sea, hice un resumen absolutamente vulgar de una cosa muy vasta. Buenas tardes, profesora. Me presento Esteban Londoño de Derecho de la Universidad de Santos. Me surgió una duda. Usted comenzó la charla hablando sobre la Agenda para la Paz de la ONU del 92, en la que un poco esa definición de construcción de paz como que diferencia lo que antes se había hablado, como se habían entendido los conflictos, con esa lógica de la Guerra Fría, y se pasa a un nuevo entendimiento más regional. Ajá. Sin embargo, en el conflicto colombiano, el discurso de los actores armados de alguna manera permanece dentro de esa lógica de la Guerra Fría. Uno ve las explicaciones de los paramilitares en Justicia y Paz y son acerca del restablecimiento del orden, una cosa muy propia del programa de la época de pacificación del comunismo, pues, o de acabar con el comunismo. Y el comunicado que salió hace unas semanas del 9PL y las amenazas a los ex paramilitares
tienen unas reivindicaciones pues como leninistas, marxistas, del Estado es inmoral, pero también dicen, pero todos los que amenacen la restitución y la reparación a las víctimas son nuestros objetivos militares. Entonces, no sé, como que continúa el discurso y ese discurso uno no sabe cómo entenderlo ya, es como una pantalla de humo, o hay algo detrás de eso que también tenemos que entender para llegar a alguna paz de alguna forma con las FARC o con estos nuevos grupos que ya, o sea, el resurgimiento de grupos ya está comenzando. Vamos, el tema de análisis de discurso me parece fascinante, yo no lo hago, no lo sé hacer, pero me parece absolutamente pertinente la pregunta que formulas y la observación que haces. Considero que eso habría que mirar. A ver, la pregunta es cuán en serio toma uno el discurso oficial de cualquier persona, ¿cierto? Cuando a mí me ponen un micrófono aquí a dar declaraciones, yo doy declaraciones. ¿Estoy queriendo decir lo que estoy diciendo o de alguna manera estoy vendiendo una imagen, estoy siendo sincera? Lo pienso todos los días cuando escucho entrevistas con los comandantes de las FARC que están en La Habana. Yo entro en pánico cada vez que los oigo, porque me pregunto, ¿es en serio? O sea, después de 50 años de guerra, ¿usted lo que quiere es más profundidad democrática? La Constitución 91, descentralización 80, todo lo que ha pasado desde entonces, ¿qué es? Y para eso mereció hacer todo lo que hizo. Y el tema de las multinacionales en la minería, por Dios, digamos, eso es un tema bastante mainstream en mi concepto hoy en día. No hay que estar en las FARC para opinar que hay un problema en la forma en la que la inversión extranjera interviene en diferentes países. Es decir, ahí me pregunto, ¿es un discurso preparado para consumo oficial público o es lo que realmente piensan después de 2 años en el monte? Y si es lo segundo, me preocupa más que lo primero, porque digo, no puede ser. Y la misma pregunta se puede hacer sobre el ejemplo que acabas de dar. ¿Cuánto de eso es para consumo público, para ir armando una persona política como organización versus el sentimiento real que tiene? No tengo la respuesta, es una pregunta interesante, habría que mirar sobre cómo se transportan, cómo viajan, digamos, esos conceptos. Tienes toda la razón, digamos, el hecho que la ONU en el 92 diga eso y que se descubra que los conflictos armados internos tienen una buena dosis de agencia propia, y decir, no son solamente lo que la Unión Soviética trajo a un país, eso no significa que hubo un quiebre limpio ahí en cómo los actores se autoconciben, en cómo los estados los miran, etc. Entonces, esas continuidades son normales, digamos, eso no me preocupa tanto. Y lo interesante es la otra pregunta sobre su discurso. Y te agrego un factor de complejidad. Hay cosas que hace el Estado colombiano que son también fruto de esa lógica contrainsurgente de los años 60, 70 y 80, pero también hay cosas progresistas que para un buen neoliberal son francamente escandalosas, ¿cierto? No en vano le están diciendo a Santos que es castrochavista, ¿cierto? Digamos, eso son unas cosas paradójicas que pasan en este país, ¿cierto? Y es el mismo Estado que es líder y pionero a nivel mundial en reparación, a la vez que pionero en falsos positivos. Es el mismo Estado, pasó en el mismo periodo de tiempo, bajo el mismo gobierno, poblado por tecnócratas parecidos. Entonces, ese tipo de tensiones y contradicciones creo que hay que explorarlas también. Yo simplemente no tengo una respuesta para ti, agrego dificultad. ¿Hay alguna última pregunta? Vamos para la última pregunta. Sí. Profesora Berta, muchas gracias por su conferencia, de parte de todos los participantes y yo que hago parte del equipo organizador también. Quiero hacer una pregunta y antes de hacérsela, reconocer mi infinita ignorancia sobre el proceso de paz en Colombia. No he estado muy pendiente, pero de su conferencia entendí 3 cosas fundamentales. Uno es que la paz circunscrita en el contexto de la finalización del conflicto armado en Colombia tiene unos riesgos de no ser avalada socialmente una vez se firme el conflicto. Sí. 2, que existen hoy día unas paradojas y unas tensiones en Colombia porque hoy día, a pesar del conflicto, hemos crecido económicamente y hay unas condiciones que han venido mejorando en productividad, en seguridad, en reparación de víctimas. Como usted lo bien dice, somos pioneros en el mundo. Pero a su vez hay una disonancia, y este es el tercer punto, en que hay una desaprobación muy fuerte de lo que se está negociando en La Habana y tal vez un desconocimiento general, tal vez como el mío, de lo que se está negociando. Dichas esas 3 cosas, yo quisiera preguntarle, uno,
y hasta en un paralelo con lo que podría pasar en Colombia, como lo que pasó en Guatemala, ¿existen las condiciones para que una vez firmado el acuerdo de paz, la sociedad colombiana esté dispuesta a aceptar esos acuerdos? Pues quisiera responder que sí, porque quisiera que pase, pero no lo sé, no tengo una bolita de cristal para adivinar el futuro. Yo sí veo muy difícil que se firme algo en ausencia de un aval social muy superior al actualmente existente. Es decir, si desde el inicio del proceso de paz estamos diciendo que está bien que hayan aprendido de Caguán que no hay que negociar de cara a los micrófonos y que por tanto hay que guardar bajo perfil y separar agenda oculta de la agenda abierta, al mismo tiempo veo claramente el costo de esa estrategia, porque veo grandes avances en generación de confianza entre las partes sentadas en La Habana, veo grandes cambios por parte de las mismas FARC, digamos, no son el mismo grupo hoy, después de 2 años de estar sentados negociando, aprendiendo a que sí, ellos sí son victimarios y sí la encuesta pública, las encuestas no son una creación del capitalismo para decepcionarlos a ellos, digamos, o sea, han cambiado mucho y de forma, considero yo, positiva hacia su transformación como organización armada y política, pero eso no se ha visto en el territorio colombiano. Y ahí sigo viendo una enorme tarea para el Estado y para las FARC. El problema no solamente son los colombianos que respondemos encuestas, es la misma organización que está, digamos, viendo muy de cerca que están negociando sus dirigentes en Cuba, mientras ellos acá siguen haciendo la guerra y poniendo los muertos y asumiendo unos costos que son graves también, ¿no? Entonces yo creo que esos también son parte de los cálculos que la sociedad colombiana tiene que hacer de cara a lo que está dispuesta a asumir como costo político y económico, pero que sea que se firme. Entonces, en breve, no me imagino una firma en ausencia de un aval mucho mejor que el que tenemos actualmente. Eso se logra con diferentes progresos. Veo en ese sentido, por ejemplo, veo en esa dirección, por ejemplo, el acuerdo reciente por tener una comisión de verdad. No considero que falte tanta verdad en el caso colombiano. Sí lo veo como una necesidad puntual de la mesa de darle a las partes de nuevo la posibilidad de decir sus posturas, de hacer sus puntos, para legitimarse como adversario con unas condiciones suficientes para exigir del otro. Y ese tipo de cosas van generando apoyos. Pero también puede haber retrocesos, digamos, lo que pasó en el Cauca hace 2 meses ya, y luego la muerte de los 20 y pico combatientes farianos, el secuestro del general Alzate el año pasado, lo que pasa cada rato con un niño pisando una mina, donde siempre es difícil saber quién la sembró, quién la puso ahí, y eso va a seguir pasando porque hay minas en todo el país. Todas esas cosas siempre minan de nuevo la confianza. Insisto mucho ahí en que esto no es un proceso secuencial, es decir, uno nunca avanza limpiamente para adelante. Esto tiene retrocesos y la pregunta siempre es, ¿se logran superar los retos y los altibajos para seguir adelante? Hasta ahora sí. A mí me sorprende, más que la gravedad de las cosas que han pasado, me sorprende que la mesa no se haya roto con las cosas que han pasado. Ante la muerte de los soldados, en otros momentos en Colombia, digamos, eso seguramente había llevado al fin del proceso de paz y en este caso no ocurrió. Puede ser mérito de los garantes internacionales que los mantuvieron sentaditos en la mesa, insisto, eso puede ser el rol que estábamos esperando que jugara la comunidad internacional y que hasta ahora no era muy claro, o puede simplemente ser lo otro, y es que efectivamente se generaron ya los mecanismos de acercamiento. Y quiero, concluyo con eso, resaltar una cosa que es única en este proceso de paz con respecto a todos los que hemos tenido en este país, es que están sentados una comisión de militares activos en La Habana discutiendo con los que lideran la guerra por parte de las FARC, y ambas partes han dicho insistentemente que ese trabajo conjunto ha sido el mejor de todos. Eso me llama muchísimo la atención. Como si están hablando los que efectivamente ponen los muertos y las armas y están entendiendo que hay rutas comunes, eso digamos, me llena a mí de optimismo suficiente para esperar que ese vuelo que esperamos se dé. Pero no puedo agradecer nada, son los de Juan. Muchas gracias.